Muy bienvenidos para toda nuestra preciosa, amada familia de la fe. ¿Cómo están mis amados? Saludos, bendiciones para todos aquellos que nos acompañan. Qué lindo tenerlos nuevamente por aquí. Los saludo con toda la paz y el amor del Señor y te envío un abrazo fraternal desde San Pablo, desde el interior de San Pablo. Yo estoy en la ciudad de Paulinia, San Pablo, y tengo la inmensa alegría de poder estar aquí con ustedes compartiendo algo tan precioso, tan bello, tan grandioso como es la palabra de Dios, que nos enseña tantos principios maravillosos que pueden transformar nuestra vida. Yo en esta oportunidad estoy ministrando para aquellos sí que no me conocen. Es importante decirles que yo soy Alberto Conti, el fundador de este proyecto llamado Prayer Academy Latinoamérica. Escuché que hay un Prayer Academy también ya en los Estados Unidos. Pero bueno, esto es para nuestra familia de la fe latina, nuestros hermanos de Brasil. Siempre hay una versión. Y no es una escuela específica sobre la oración. Acá compartimos todos los de todo lo que Dios nos revela, que lo estamos compartiendo libremente con el cuerpo de Cristo. Aquí tenemos sobre la oración, mucho material de entrenamiento, tenemos también material de entrenamiento sobre intercesión, tenemos también sobre la guerra espiritual. Si bien esa no es mi área, estoy apenas compartiendo lo que dice la Biblia sobre las batallas en la Biblia, ¿no? Hoy en los tiempos del nuevo pacto, nuestra lucha nuestra contra sangre y carne, sino contra potestades espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Y bueno, también tenemos un proyecto para poder instruir, ministrar a líderes cristianos, mucha palabra para los empresarios, hombres de negocios, para quien tiene un proyecto empresarial. Queremos llegar a ellos para poder suplir una gran necesidad que hay en el cuerpo de Cristo, en el área de finanzas, de negocios, de ventas. Ese es nuestro proyecto y nuestro sueño, poder ser de bendición para nuestros hermanos cristianos de todas partes de Iberoamérica donde se habla el idioma español. Una vez más, yo te recibo con todo el amor del Señor. No me gusta empezar sin decirte primero lo mucho que Dios te ama, cuán importante eres tú para el Señor. Quiero decirte que Jesús te ama tanto, y eso no es la palabra de un youtuber o de un gurú de los medios de comunicación. Eso es una realidad y está en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Jesús ama tu vida, Él quiere inspirarte, quiere darte victoria, Él te quiere ayudar. Hoy tengo la buena nueva de decirte que hay victoria para tu vida. Todas estas lecciones que te comparto es para que tú puedas levantarte de allí donde estás, de tu estado de depresión, de angustia, de tristeza. Tal vez te diste por vencido, ya no quieres seguir luchando. En el nombre de Jesús estamos declarando que se activa dentro de ti el guerrero que hay en ti para poder luchar las batallas que el Señor tiene para ti. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que tome toda esta plataforma y sea llena de su gloria, llena de su presencia. Quiero que a través de estas cámaras, de todo lo que tenemos aquí, tu vida sea bendecida, edificada para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Insisto, no hay nada más precioso que la palabra de Dios. Amén. Bueno, sin más, quería comentarte que este es el arte bíblico de la guerra, el curso, ya en la lección 10, estamos compartiendo una nueva lección, una tremenda victoria vamos a compartir cuando los leprosos, unos 4 leprosos, personas improbables, tomaron una actitud que bendijo toda una nación, transformó toda la realidad de una nación, y eso es impresionante. Yo ya ministré sobre este tema, pero hoy quiero decirte que
En esta oportunidad vamos a hablar sobre algo tan precioso, tan hermoso en la palabra de Dios. Lo vamos a aplicar para nuestra vida. Insisto que todos tenemos como cristianos el desafío de luchar. Todos enfrentamos algún tipo de batalla, ya sea en el área personal, en la finanza, en la familia. Tal vez tu matrimonio está a punto de ser destruido tal vez por las circunstancias de la vida, no te llevas bien y hay una sentencia de destrucción contra tu familia, tus hijos tal vez se han metido en problemas, algunos ha dejado el camino del Señor para volverse a las drogas. No sé cuál es tu batalla, mi hermano. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que es muy importante que usted no se rinda, que no se dé por vencido, que usted que le crea al Señor, que la batalla que usted está enfrentando en su vida, tenemos un Dios, el Señor de los ejércitos, que nos da victoria. Y la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Bueno, yo estoy muy entusiasmado para compartirte muchas cosas, pero bueno, tenemos una lección llena de contenido, así que quiero ir directo a la palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a estudiar la historia de los 4 leprosos y cómo una actitud que ellos tuvieron hicieron que movieron la mano del Señor y se activó una victoria extraordinaria para el pueblo de Israel. O algo que parecía improbable. Improbable, el Señor hizo algo poderosísimo que transformó la vida de toda una nación. Bueno, vamos aquí a la enseñanza. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Por favor, vamos a comenzar desde el versículo 24. Capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Por favor, un consejito antes de empezar, no se distraiga con nada, cierre la puerta, tránquese en su cuarto, enciérrese, no deje que nada le interrumpa y por favor preste mucha atención con las enseñanzas. Yo ya ministré esta clase, pero ahora vamos a ver con otros ojos, con otros principios, otras revelaciones y vale la pena que nosotros escuchemos lo que el Señor tiene para decirnos en esta oportunidad, ¿sí? Siempre me gusta declarar antes de empezar un estudio bíblico como una palabra de guerra, que esa sí es mi palabra preferida. Quiero que usted diga conmigo, Señor Jesús, abre mis ojos para que yo pueda ver y contemplar las maravillas de tu palabra. Señor Jesús, abre mis oídos espirituales para que yo pueda discernir tu dulce voz, porque yo declaro que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Transfórmame, Señor, en una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, la Biblia dice que después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cabe de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salve, Señor mío, rey, Señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero, del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella le respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Voy a cambiar la traducción para una más moderna. Dame un segundo. Me gusta más la versión NBI, es la que estoy usando en este momento, que es un poquito más actualizada en el idioma actual, ¿sí? Entonces, volvamos al versículo 28. ¿Qué te pasa? Le dice el rey. Y ella se quejó. Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana me dijo que nos comeríamos el hijo de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo,
nos lo comimos, pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Qué historia de terror esto, Dios mío. Una práctica de canibalismo. Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Quiero repetir esto, ¿no? Esta parte que dice, cuando yo le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido. Entonces el rey se rasgó las vestiduras y luego reanudó su recorrido por la muralla y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. Y él exclamó al rey, que Dios me castigue sin piedad, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los jefes, le envió un mensajero y antes de que éste llegara, Eliseo les dijo a los jefes, presta atención, ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entren. No se oyen los pasos de su señor detrás de él. No había terminado de hablar cuando el mensajero del rey llegó y le dijo, esta desgracia viene del Señor. ¿Qué más se puede esperar de él? Bueno, ahora vamos al capítulo 7. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Quiero solo hacer una pausa aquí y decirte algo muy importante. Aquí en Segunda de Reyes, estamos estudiando Segunda de Reyes capítulo 6 y versículo 7. Encontramos el pueblo de Samaria, la ciudad de Samaria, bajo un asedio, un sitio que le había llevado al colapso económico y a una crisis humana total, lo que llamaríamos algo algo terrible estaba sucediendo. Habían sido amenazados de muerte por los sirios y el rey Ben-Hadad había tomado aquella región y estaban por destruir literalmente a todo el pueblo de Israel. Es precisamente en medio de ese colapso donde donde intervienen estos 4 leprosos, que eran los últimos de la fila, los descartados oficiales del sistema, los improbables, los excluidos, que toman una decisión de riesgo calculado que termina salvando a toda una nación y reordenando la economía de toda una región en menos de 24 horas. Les compartí para que entiendan el contexto, lo que está pasando aquí, porque ahora vamos a ver el desenlace de esta historia del sitio de Samaria, ¿no? Volvamos a la Biblia. Entonces la Biblia dice en el capítulo 7 de Segunda de Reyes, Eliseo le contesta al mensajero del rey, oigan la palabra del Señor que dice así, mañana, escuchen bien lo que le dice, la palabra profética de Eliseo, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria se va a poder comprar un seah de harina refinada con un ciclo de plata y hasta 2 seas de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios, ah, sí, no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, jamás podrá suceder tal cosa. Eliseo le respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás tú a comerlo. ¿Qué sucedió entonces? Ese día, aquellos 4 hombres leprosos que tenían una enfermedad en la piel se hallaban a la entrada de la ciudad y dijeron, ¿qué ganamos con quedarnos así sentados esperando la muerte? Se preguntaron entre ellos. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos vamos a morir de hambre con todos los demás. Y si nos quedamos aquí, miren el razonamiento, si nos quedamos aquí en este lugar nos va a suceder lo mismo. Entonces vayamos al campamento de los arameos para rendirnos a ellos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todo modo moriremos, pues. Así que al anochecer, los leprosos se pusieron en camino.
Pero cuando llegaron a las afueras del campamento arameo, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los arameos, haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, ¿sabe lo que hicieron? Emprendieron la fuga al anochecer y abandonaron las tiendas de campaña, caballos, asnos, dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los hombres leprosos con la piel enferma llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña y después de comer y beber, se llevaron de allí plata, oro, ropa y fueron a esconderlo todo. Y luego regresaron, entraron en otra tienda y también de allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: hermano, esto no está bien. Presta atención, subraya este versículo. Esto no está bien. Hoy es día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Así que vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso al rey. Creo que vale la pena cambiar de traducción. Voy a probar otra traducción aquí. Ten paciencia conmigo, hermano, porque me gusta probar de todas las soluciones, todas las traducciones, todas las versiones disponibles para que cobre sentido. Bueno, acá sí dice los hombres con lepra. Solo dijeron, aquí en la otra versión dicen los hombres con la piel enferma. Versículo 9 dice: finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es día de buenas nuevas, de buenas noticias, y nosotros no le hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurra alguna calamidad. Vamos, pues regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron a la noticia a la gente del palacio: aleluya, gloria a tu nombre, Señor. ¿Te puedes imaginar? El día anterior estaban viviendo una gran calamidad, pero al día siguiente ellos encontraron un botín inmenso en el campamento del enemigo. Versículo 11. A ver, el versículo 10. Así que fueron a la ciudad, llamaron a los centinelas, les dijeron: fuimos al campamento de los arameos, ya no había nadie allí, solo se oía los caballos y asnos que estaban atados y las tiendas las dejaron tal como estaba. Así que los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus ministros: sí, déjenme decirles lo que está pasando. Lo que esos arameos están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, ellos han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que ellos quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad. Sí, eso es lo que está pasando. Así que uno de sus ministros propuso: bueno, que sacan algunos hombres con 5 de los caballos que quedan ahí. ¿Cómo será la calamidad que solo había 5 caballos en Samaria? Y si muere, no le irá peor que la multitud de israelitas que está por perecer aquí. Enviémoslos a ver qué pasa. Así que de inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos. Entonces el rey los mandó al campamento del ejército arameo con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa, de objetos que los arameos habían arrojado al huir precipitadamente, de modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey.
Y el pueblo salió a saquear el campamento arameo. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, el profeta Eliseo, se pudo comprar un seah de harina refinada, vamos a poner 1 kilo de harina, con solo un ciclo de plata y hasta 2 seas de cebada por el mismo precio. El rey le había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad por las dudas. Pero el pueblo, ¿sabe lo que pasó? Lo atropelló ahí mismo. Y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey se fue a su casa. Sucedió tal y como el hombre de Dios le había dicho al rey: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse 2 seas de cebada por un ciclo de plata y un sea de harina refinada por el mismo precio. Recuerda que para comprar un poquito de harina se estaba vendiendo por una fortuna. El ayudante le había dicho al hombre de Dios: así no me digas, aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios le respondió: pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. Y así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. Aleluya. Tremendo, tremendo lo que pasó aquí en esta historia de los 4 leprosos y el hallazgo millonario, el hallazgo de un botín. Imagínate que tú vayas a un lugar donde no puedes ir, el lugar donde están tus enemigos, y te conectas con una gran oportunidad. Resulta que aquel competidor tuyo, le hablo a 2 hombres de negocio, ya no está más. Y tú persististe hasta el final y de repente te quedaste con todo aquello que le pertenecía al enemigo. Encontraste un botín, una gran oportunidad. Qué tremenda historia esta aquí, hermanos. Esta es una de las historias favoritas que yo en lo personal me lleno de gozo de leerla. Es muy inspiradora esta historia. Es muy inspiradora porque es como cuando aquello que parece absurdo, aquellos que creen en algo absurdo, imposible de suceder, termina transformando a toda una nación. ¿Te puedes imaginar? Yo quiero decirte que en esta lección están conectando 2 mundos que rara vez se estudian juntos, que es la revelación profética del reino de Dios y los principios de estrategias, inclusive, que ya que hablamos del arte de la guerra, yo apenas uso como una referencia porque hoy en día estamos viviendo en época de guerra. Estamos viviendo momentos muy tristes en la humanidad. Hay guerras en distintos continentes, casi todos los continentes hay una guerra. Hay, hay muchas batallas que se están enfrentando en las naciones y eso es la palabra de Dios cumpliéndose. Las profecías de Mateo 24 que dice que en el final de los días se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y eso es lo que estamos viendo literalmente, ¿no? Con las guerras que se están viviendo. Entonces, y creo que personalmente que cada uno de nosotros se está enfrentando a algún tipo de guerra. Por eso uso los paralelos con el arte de la guerra, que es uno de los libros más conocidos en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces aquí hay como principios de estrategia que fueron registrados en el libro de Sun Tzu, ¿eh? Y verás que muchos de esos principios militares ya estaban ciertamente codificados con mayor autoridad y profundidad en las escrituras. Hace más de 2500 años, en un continente distinto, bajo un cielo distinto, eh, vas a encontrar esta historia. La historia de 4 hombres sin nombre, sin ejército, no eran soldados, no eran militares, no eran guerreros, tampoco gozaban de buena salud, no tenían ningún poder social y ellos habían vivido esa verdad en carne propia
de forma literal a la entrada de una ciudad sitiada y moribunda. Entonces, este relato ocurre bajo el reinado de Jorán, hijo de Acab, el rey de Israel, hacia mediados del siglo 9 antes de Cristo. Qué tremendo esto. Ben-Hadad, dice el rey de Arán, Damasco, mantenía un conflicto constante con Israel. Entonces hay un contexto confirmado, es que a ti que te gustan las evidencias bíblicas, el monolito de Kurk en 853 a.C. documenta a Acab el israelita aportando carros, soldados en la colección contra Salmanásar III de Asiria y la estela de Tel Dan. Ellos confirman el conflicto continuo que había entre Arán e Israel en esa misma época. Esta no es una leyenda aislada, es historia registrada en el contexto geopolítico más amplio del cercano Oriente antiguo. Es importante que compartamos esto porque, bueno, algunas personas no creen, tienen sus dudas, tienen un montón de conflictos, ¿no? Y es por eso que es importante que compartamos algunos datos, curiosidades de lo que pasó aquí. Sí, aquí les muestro el versículo clave de esta enseñanza. Y dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Entonces, ¿quiénes hablaron esto? Los leprosos. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Vengan, vamos y demos la buena nueva en la casa del rey. Dios se especializa en levantar liberación exactamente desde el lugar que el sistema declaró inútil. Qué tremendo, amados. Qué tremendo. Es una historia maravillosa, ¿no? Cuyos protagonistas son personas improbables, los excluidos del sistema. Inclusive había leyes que decían que los leprosos tenían que vivir lejos, o sea, excluirlos, lejos lejos de Israel, de donde estaba el pueblo, eh, en una ciudad donde convivía la gente normal. Entonces ellos no podían estar en contacto porque era como gente que estaban bajo maldición. Hoy yo vengo a hablarte sobre esta historia maravillosa. Esto sucede en Samaria. Vale la pena compartirte algunos datos de lo que sucedió, ¿no? En ese lugar. Dijimos que el rey que había venido, el enemigo que había venido a luchar contra Acab, el rey de Israel, era Ben-Hadad II, el rey de Damasco, ¿no? Entonces, cuando Ben-Hadad sitia la ciudad de Samaria hasta producir una gran hambruna de proporciones devastadoras. Entonces los precios del mercado negro alcanzan unas cifras absurdas. El texto incluso registra un episodio de canibalismo. Es una historia medio dramática, ¿no? Es el eco directo de las advertencias del pacto de Deuteronomio 28 que habla sobre las maldiciones, las graves consecuencias de la desobediencia. Habla sobre un asedio prolongado por causa de la desobediencia nacional. Ese es el punto de quiebra absoluto donde Dios, a través de Eliseo, que profetiza una reversión económica total en menos de 24 horas. Es imposible algo así. Eso no sucedía ni antes ni después. Esto se registra aquí en la historia bíblica. En la profecía que un oficial del rey llega a cuestionar abiertamente, se burla, se ríe y lo humilla al profeta, y saber que él mismo sería testigo ocular del cumplimiento exacto de esa profecía, pero sin poder disfrutarlo. Es tremendo esto. O sea, hay muchas lecciones aquí. Yo quiero mostrarte el escenario, el cuadro dramático de lo que estaba viviendo Israel en esa época, ¿no? Y aquí en Samaria, el reino del norte, ¿no? Estaba teniendo eh, todas estas, toda esta situación viviendo, ¿no? Que es que una cabeza de asno costaba como 80 ciclos de plata. Un ciclo. Oh, mire, yo no sé cuánto sale.
una moneda de plata hoy en los tiempos actuales, pero sé que es muy caro, ¿verdad? Bueno, aquella época era más caro todavía, ¿no? ¿No? Así que hoy en día dice que el precio de la plata, el contado, ronda los $60 por onza. O sea, que un ciclo tenía como 11 gramos, tendría un valor en metal aproximadamente de $22. Así que si necesita, solo para poder calcular lo que salía una fortuna, una cabeza de asno en ese momento, ¿no? Entonces, la harina, la cebada, todo se había multiplicado el valor de todos los alimentos, lo poco que quedaba en ese momento. Quería que usted entienda lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Entonces, quiero compartirte algunas curiosidades de esto. El 5 ciclos de plata era el indicador. Esto salía un cuarto de estiércol de palomas. Imagínate. Era el indicador de un colapso, una crisis alimentaria total. Una cabeza de un asno salía 80 ciclos de plata, una cifra absurda para un animal impuro y que no era apto para el consumo, ¿no? Bueno, los 4 hombres leprosos son los protagonistas de esta historia, personas que ni tenían el nombre registrado. Yo no quiero demorarme mucho con esto, pero te voy compartiendo los principios de esta enseñanza. El primer principio justamente es la puerta de los excluidos, los improbables, aquellos que no tienen nombre. Son 4 hombres leprosos que estaban sentados a la entrada de la puerta de Samaria. Era el único lugar que la ley mosaica les permitía estar, ocupar fuera del campamento, por su condición de salud, por su condición de impureza ceremonial, inclusive eran considerados como personas maldecidas. Ellos no podían tener contacto con la sociedad. Ellos pero no fueron, nunca fueron los soldados, no fueron militares, pero esta gente Dios los usa para poder ser instrumentos de liberación para el pueblo de Israel. Dios siempre hace esas cosas. Es un patrón que se repite en la palabra de Dios de una forma consistente. En toda la escritura vemos, por ejemplo, a unos pastorcitos de ovejas anunciando el nacimiento de Cristo, a los pescadores como los primeros discípulos, apóstoles de Cristo, una mujer samaritana eh, que había sido mujer de 5 maridos como la primera evangelista en su ciudad. Pablo lo resumió teológicamente en 1 Corintios 1, versículos 27 y 28, que dice que Dios escoge lo necio del mundo, lo débil del mundo, aquello que es menospreciado, lo vil del mundo para avergonzar a los fuertes, para avergonzar a los sabios del mundo, para avergonzar aquello que es. Qué tremendo eso. Es un principio que está en la palabra de Dios. Y eso es para poder deshacer los paradigmas, romper aquello que se considera poderoso, fuerte según los criterios humanos. Es así lo que está sucediendo con estos 4 leprosos. Inclusive hay una palabra hebrea, a mí no me gusta mucho enseñar el hebreo, pero vale la pena compartir aquí, ¿no? Se llama la palabra hebrea metzora, que designa al leproso, una persona impura, excluida de la comunidad del pacto, y la tradición interpretativa cristiana, ¿no? Dice, ha visto en la lepra una figura de pecado que separa al hombre de la comunidad de Dios y en su purificación una figura de la salvación. Ese trasfondo ilumina Mateos 8, versículos 1 al 4, el pasaje donde Jesús rompe deliberadamente la barrera ceremonial y toca al leproso antes de sanarlo, lo toca. Imagínate, el reino cruzando la puerta que la propia ley, los mandamientos, la ley mosaica había cerrado al hombre que necesitaba de Dios. Qué poderoso esto. Esta es la puerta de los excluidos.
El reino de Dios levanta voceros desde el margen, desde los lugares aledaños, los lugares excluidos donde la sociedad no podía ingresar o no quería, o sea, los lugares donde el pueblo de Dios se mantenía totalmente separado de este grupo de personas. Tal vez tú te sientas así en este momento, te sientas como una persona excluida de la sociedad, una persona improbable, una persona que no tiene, se compara con los demás y dice, no, yo no tengo condiciones, jamás voy a poder hacer esto o aquello. Quiero decirte que Dios tiene planes de paz para contigo y Él está considerando usarte poderosamente en tu vida si tú lo dejas, le permites que Él te use. Así que nunca pongas condiciones a Dios, no pongas excusas, no se te ocurra decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, ni tampoco tú te sentencias a ti mismo, porque así como Dios usó estos 4 leprosos, que eran la gente más improbable de la sociedad en estos tiempos, en los tiempos bíblicos que estamos compartiendo en esta enseñanza. Dios quiere usar a cualquier persona que se sienta en esa condición, que haya pensado que Dios no la quiere usar. Hermano, en el nombre de Jesús, levanta tu mano y declaro y profetizo que el poder de Dios se manifiesta en tu vida desde el momento que te rompa con ese paradigma y jamás se ponga excusa. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo como para que Dios me use? En el nombre de Jesús, Dios te va a levantar y te va a usar poderosamente y usted va a hacer mucho más que lo que un pastor pudiera hacer, que lo que un misionero pudiera hacer, un profeta, un evangelista, alguien que tiene salud, alguien que tiene condiciones de hacerlo, alguien que sabe más que usted, pero usted le va a obedecer a Dios porque usted le va a creer al Señor y el Señor lo va a usar poderosamente en su vida. Amén, querido. Vamos para el próximo principio. Yo he preparado esta clase para los hombres de negocios, pero quizás vale la pena decir que la idea que puede llegar a salvar un negocio, un proyecto, una empresa, puede venir del sector menos esperado, en un sector que tú nunca habías considerado, que tu organigrama considera como menor, no tiene valor para ti. Oh, hermano querido, espera milagros en el nombre de Jesús y vas a ver lo que Dios puede llegar a hacer. Vamos al principio 2, que es el cálculo del riesgo versus la inacción, la falta de actividad. Qué tremendo esto. Bueno, a ver, la lógica que vence al miedo paralizante. Si nosotros tratamos de entrar en la ciudad, dice, en Segunda de Reyes 7:4, dice, moriremos por el hambre que hay en ella. Y si nos quedamos aquí también moriremos. Así que vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Es importante que usted como que subraye ese versículo, porque aquí estamos viendo algo, un razonamiento muy simple, sencillo, pero que tenía todo sentido. Wow, gloria a tu nombre, Señor. El versículo 3, donde dice, 4 hombres leprosos, ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Se preguntaron unos a los otros. Nosotros no ganamos nada con entrar en la ciudad. Nos vamos a morir de hambre con todos los demás. Estoy leyendo aquí la versión NBI. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los arameos para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Este, este es el poder de la acción, hermano. Vayamos. Vayamos pues al campamento. Vayamos pues al campamento. ¿Qué nos quedamos separados aquí esperando la muerte? Vayamos al campamento. Dios le está hablando a alguien en esta enseñanza. Dios te está hablando. Deja que el Espíritu Santo penetre en tu corazón y te hable
toque tu vida, porque hay una actitud pasiva en tu vida que tiene que ser quebrada hoy en el nombre de Jesús. Esta historia, tú llegas en el momento correcto. Basta de quedarse sentado de manos de cruzado. Levántese a luchar en el nombre de Jesús. Vaya detrás de su victoria. No le va a hacer ningún bien a nadie que usted se quede sentado sin hacer nada, que se quede especulando, calculando si le va a ir bien, si no le va a ir bien. Ya sabe que si la derrota está garantizada, bueno, va a perder de todos modos. Vamos a intentar hacer algo diferente. Hagamos algo diferente. Ya nos está yendo mal con esto. ¿Por qué no hacemos esto? Veamos qué nos pasa. Jamás de los jamás se iban a imaginar estos hombres lo que iban a encontrar. O sea, Dios había entregado en las manos del pueblo de Israel, un pueblo desobediente, rebelde, que todo eso le estaba pasando, lo que estaban viviendo por causa del pecado, de la desobediencia. ¿eh? Encima sucede algo muy desagradable. El rey le echa la culpa a Eliseo. Él pensando que Eliseo tenía la culpa de toda esa crisis que estaba viviendo Israel. Es lo que siempre sucede con los perdedores. Hermano, no estoy menospreciando y humillando a nadie, pero este es el diálogo de los perdedores. Siempre buscan un culpable. En vez de asumir la culpa de lo que habían hecho mal, de su pecado, de su desobediencia. Israel era un pueblo, siempre fue un pueblo rebelde, siempre. Nunca, nunca aceptaron al Mesías. Gracias a Dios que en los tiempos modernos que estamos viviendo hay un gran despertar espiritual por parte del pueblo judío hacia Jesús. Muchos judíos que se convirtieron al Mesías. Pero siempre, la gran mayoría de los judíos siempre rechazaron el nombre de Jesús, rechazaron las leyes espirituales que Dios había dejado en su palabra, fueron desobedientes. Y eso les trajo las consecuencias. Y no estoy hablando solamente para el pueblo rebelde judío de aquella época, hablo para la iglesia. En los tiempos que vivimos, estamos viendo ese mismo escenario. La desobediencia, la maldad, el pecado, el volver la espalda para Dios, el no buscar a Dios, trae todo eso. Esas son las maldiciones que encontramos en Deuteronomio 28, a partir del versículo 15 hasta el final del capítulo. Maldiciones de cómo nos va a ir mal si nosotros no hacemos lo que Dios nos pide en su palabra. Entonces, volviendo a esta historia maravillosa, el cálculo del riesgo versus la lógica paralizante, ¿no? Que vence, la lógica que vence al miedo paralizante, fue justamente este razonamiento que hicieron estos hombres. Escucha bien, esto no es una fe ciega ni tampoco una desesperación irracional, es un análisis sobrio del riesgo-beneficio. Una fe informada que evalúa exactamente, honestamente cada escenario antes de moverse. El error que paraliza a muchas personas, muchos líderes principalmente, no es la falta de fe, es la ilusión. Escucha bien lo que te voy a decir, que el acto de quedarse quieto es lo más seguro que puedes hacer. Entonces los leprosos entendieron que en la situación que estaban, la pasividad garantizaba la muerte, con la misma certeza que el peor de los escenarios posibles frente al enemigo. Yo vengo hoy a decir, yo no sé qué es lo que te está pasando en este exacto momento. Yo vengo hoy a decirte en el nombre del Señor Jesucristo, mi hermano, que usted no se puede quedar de brazos cruzados. ¿eh? Eh, Aquí veamos estas tres opciones. La opción A era la ciudad. Si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos por el hambre. La opción B es el status quo. O sea, si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Y la opción C, el campamento. Bueno, pasemos el campamento sirio, veamos qué pasa. Si nos dan la vida, viviremos. ¿sí? Entonces,
La inacción, la inactividad es la opción más letal para nuestra vida, el no hacer nada. La ilusión de que quedarse quieto es lo más seguro que puedes hacer, eso es algo que paraliza a muchos líderes en los tiempos actuales. Los leprosos entendieron que ese razonamiento, esa lógica, iba a garantizar la muerte. Yo quiero decirte hoy, mi hermano, no sé qué es lo que te está paralizando hoy en tu vida. Es importante, hay momentos, ¿no?, que nosotros sí nos debemos quedar quietos. No estoy diciendo aquí que no, que la quietud, que el quedarse quieto, esperando en el Señor, o sea, son momentos específicos donde el Señor te pide. Esa palabra, por lo general, para la gente que es muy activa, que no le cuesta quedarse quieto, ¿eh? Hay momentos que es importante, sí, quedarse quieto, pero todo tiene su tiempo. Aquí estamos viendo las estrategias de un Dios dinámico, aunque Él nunca cambia, no hay variación en nuestro Dios. Él es un Dios que es el mismo hoy, ayer y hoy, por los siglos. Un Dios que no cambia, pero sus estrategias sí. Ellas cambian de acuerdo a cada situación. Es por eso que nuestro Dios es dinámico y jamás de los jamases podemos ponerlo en un molde. Por eso que debemos escuchar la voz de Dios, debemos consultar con el Señor y preguntarle para cada situación, ¿qué hacemos delante de cada desafío? Si hay algo que vemos en esta historia es que las crisis, las adversidades, las situaciones dramáticas, las derrotas, el asedio del enemigo, en este caso, muy real, que estaba sucediendo, no son para siempre. Siempre todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Yo no sé, yo aquí no lo puse como un principio, pero hay un tiempo de quedarse quieto y hay un tiempo para moverse, para ir hacia la lucha. Cuando Dios te dice que te quedes quieto, quédate quieto. Pero en esta situación en particular, si Dios te pone en tu corazón de moverte, de hacer algo por la gracia de Dios, Dios te va a dar una gran victoria. Hay mucha gente que está estancada, que no se mueve, que ha quedado atrapado con el tiempo, que no se ha actualizado, que no ha estudiado, no se ha informado, no se ha puesto las pilas, sigue atada a cómo se hacían las cosas en los tiempos de antes. Yo vengo hoy a decirte a ti, mi hermano, en el nombre de Jesús, le he pedido al Señor con todo mi corazón que no me permita hablar lo que yo no debo. Quiero decirte que es un tiempo para escuchar la voz del Señor. Usted nunca se va a arrepentir de actuar, de ejecutar, de hacer lo que tiene que hacer. No se va a arrepentir usted de hacer lo que Dios le dice que tiene que hacer, porque usted va a ver la gloria de Dios manifestándose en su vida. Amén. Reciba esta palabra. No se quede quieto. No le tenga miedo a arriesgarse. Muchas personas, de los mayores temores que mucha gente tiene es arriesgarse. Y acá, si hay una palabra para resumir esta lección, es el poder de arriesgarse en el momento oportuno. Esto fue lo que hicieron los leprosos. Justo en el momento que ellos tuvieron ese razonamiento, bueno, ellos se arriesgaron. Tal vez Dios te está pidiendo que hagas eso. Hermano, que usted no se quede quieto, que se arriesgue a salir de su zona de confort, de su zona de comodidad. Dios lo quiere usar para algo glorioso. Lo más probable que te suceda, o morís, seguramente todos vamos a morir. Pero probablemente lo que Dios quiere hacer en tu vida es darte una victoria tan grande que te va a tomar tanto tiempo después para poder recoger el gran botín que el Señor tiene para ti. Vamos al próximo principio. ¿Cómo se me va el tiempo tan rápido? Quiero que usted reciba esta palabra, que lo guarde en su corazón. Dios tiene grandes cosas para ti, mi hermano. Dios tiene grandes, grandes cosas para su vida. En el principio 3 vemos la guerra en el campo invisible. O sea, Dios, escucha bien, pelea en la percepción del enemigo.
La Biblia dice que al llegar al anochecer, el campamento sirio, los leprosos, lo encuentran completamente abandonado. El Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de un gran ejército, provocando una huida total, sin que Israel disparara una sola flecha. Los sirios aterrados llegaron a creer, escucha bien, mira lo que Dios hizo, los sirios se confundieron, creyendo que el rey de Israel había contratado a los reyes egipcios, a los hititas, contra ellos les tenían miedo. Así que huyeron dejando las tiendas, los caballos, los asnos, las provisiones intactas. Esta es la guerra que se libra en el terreno invisible de la percepción, en la mente, no en el terreno físico de las armas. Es Efesios 6, versículo 12, dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra los potestades de las tinieblas, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas de las mayores victorias del reino, y también esto sucede en el marketplace, en el mercado de trabajo, tu lugar de trabajo, en tu lugar de negocio. Esas mismas victorias, esas grandes victorias, ocurren en el ámbito espiritual. Es allí donde se traba la guerra, donde Dios reconfigura las circunstancias, con decisiones de tercero, condiciones que tú ni siquiera puedes ver ni tocar directamente. Esa es la intervención divina. Es con lo que muchas veces nosotros no contamos. Aquí todo, o sea, ellos se habían acostumbrado a la situación, a la crisis. Claro, estaban pensando que el enemigo estaba allí, pero se habían ido. Hace rato que se habían ido, porque el Señor había intervenido. Y a través de una palabra profética que el hombre de Dios da, Eliseo, hay tantas lecciones. Yo no sé por dónde empezar. Aquí veo la gracia de Dios, cómo Dios amaba a su pueblo, que les da una otra oportunidad. Les da una otra oportunidad para que ellos entiendan, para que ellos nunca pongan una idea establecida de cómo tienen que ser las cosas. Se acostumbraron a la idea de que el enemigo estaba cerca y que ellos iban a morir destruidos por el enemigo que estaba cerca, donde ellos habían plantado su campamento. Israel, para la mente de ellos, estaba toda sitiada. Y yo no sé, muchas veces nosotros actuamos así, pensando, no vale la pena mover ni hacer nada porque eh, por causa de este problema es difícil poder, no vale la pena hacer nada porque... Y tú muchas veces, aquí está el error, que descuidamos el factor Dios, descuidamos completamente. Yo quiero decirte algo importante, voy a terminar con el principio 5 diciéndote cosas muy profundas, pero necesito decirte, mirarte a los ojos, hermano, hermana, nunca des por hecho que una situación debe ser así por el resto de tu vida. No te des por vencido. Lo que el mundo está viviendo en este momento es darte una luz de esperanza de que Dios puede transformar aquella situación de derrota en una gran victoria. Solo necesitamos pedirle a Dios, a nuestro Señor, a quien hemos dejado entrar en nuestro corazón, que Él intervenga a favor de nuestra vida. Es importante que nos arrepintamos de lo que hemos hecho mal, de que pidámosle al Señor que nos ayude a cambiar aquello que quizás desagradó a Dios en tu pasado. No sé qué es lo que te llevó a la situación donde estás, pero Dios te quiere restituir. Mi hermano, esta historia en la Biblia es real, sucedió de verdad. Y Dios nos quiere dar una gran, gran victoria si solamente le creemos a Él y hacemos lo que tenemos que hacer. Amados, es tan precioso lo que estoy compartiendo, pero se me está yendo el tiempo. ¿Cómo interviene Dios en esta guerra?
Dios hace que ellos se confundan. Envió un estruendo de carros y caballos, un sonido de un ejército físico que desmanteló por completo a la fuerza de los invasores. Esa fue la guerra en el campo invisible. Ahí está la gloria de Dios, la intervención divina. Yo vengo hoy a decirte, mi hermano, que Dios está queriendo obrar a tu favor. Déjale hoy que Él intervenga en la situación, en aquel desafío que estás teniendo en este momento. Someter al enemigo sin combatir. Dios reconfigura la percepción de aquella crisis, de aquella situación, sin el pueblo de Israel haberse disparado una sola flecha. ¿Cómo es el arte bíblica de la guerra? Es hacete un lado y déjame a mí pelear. Es más o menos así. La batalla es mía, dice el Señor, no vuestra. Ahora, en todas las historias que vimos, es como que se repite un patrón. Siempre el ejército de Israel fue pequeño, las situaciones fueron de un ejército menor en número, incapaces de luchar contra un gran ejército, y en todas las situaciones vimos la intervención divina. Vimos a un Dios todopoderoso mostrar su poder y humillando al enemigo de una forma grandiosa. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nunca des por hecho una situación, ya no hay más esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Así dice un viejo dicho, ¿verdad? Bueno, vamos al próximo principio. Qué poderosa esta historia. Cómo me llena de gozo. Vamos a una parte importante de la lección donde vale la pena que usted lo guarde en su corazón. Si usted es cristiano, uno de los propósitos más importantes en su vida es ser un mensajero, un comunicador de buenas nuevas. No nos es permitido callarnos la boca. No puedo callar. Este es el mensaje importante que Dios tiene para darle aquí. Este es un principio que encontramos en la palabra de Dios, un principio de evangelismo, de evangelización, porque aquí la Biblia dice, en el principio 4 encontramos esta palabra, besora, que te voy a enseñar qué quiere decir. No me gusta hablar de hebreo aquí, pero hay algunas palabras que son buenas compartirlas para poder entender el contexto, el significado. La Biblia dice en 2 de Reyes 7, versículo 9, le dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos, Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Vengan, vamos y demos la buena noticia en casa del rey. Así que estos hombres que la sociedad había declarado como impuros, como indignos, excluidos del sistema, ellos se convierten en los primeros portadores de buenas nuevas, de una noticia que va a salvar a toda una nación. Imagínate que tú descubras, hace un tiempo atrás compartí la historia de aquel joven que se había olvidado la clave en su computadora, que había tirado todo su disco rígido, sus archivos en la basura, y él había comprado Bitcoin hace muchísimo tiempo cuando el Bitcoin salía centavos y los dejó pasar. Después, con el paso de los años, se da cuenta que el Bitcoin se comienza a valorizar de una forma tremenda. Hoy llegó a costar $120,000 un Bitcoin, y él lo había comprado por centavos de dólar. Y él tenía una fortuna en Bitcoin, pero él cometió el grave error de tirarlo a la basura. No sé por qué te estoy contando eso, pero esto fue es un episodio real que sucedió, ¿no? En las Islas Británicas, si no estoy equivocado. Este hombre de una fortuna en Bitcoin, pero ahí tenía guardadas todas las claves, las señas del Bitcoin para que pudiese decodificarlo y poder cobrarlo, poder
convertirlo en dinero. Y un episodio triste. Es como si de repente tú encontraras ese disco rígido con una fortuna dentro. Fue lo que los cuatro leprosos hicieron, encontraron un gran botín, un hallazgo, un millonario, una fortuna. Y al principio ellos fueron solitos a poder disfrutar de todo ese botín, pero dijeron, ¿qué estamos haciendo? Nuestro pueblo se muere de hambre, se están muriendo literalmente, vamos a contarles qué pasó, están con miedo de un enemigo que no existe. Vamos a decirles, vamos a comunicar, vamos a dar la buena nueva, vamos a darle la buena nueva, vamos a dar buenas nuevas para nuestro pueblo. Qué maravilloso. Yo vengo a decirte que Dios espera que hagamos eso. Haber encontrado a Jesús en nuestro corazón como nuestro Rey y único Salvador, bendito sea el nombre de Jesús, es como haber encontrado un gran botín, es como un hallazgo millonario. La gracia de Dios es como un océano de riqueza espiritual, del cual todos nosotros, nadie es digno de ser bendecido con el favor de la gracia. Es eso lo que nos surge a nosotros de comunicar el Evangelio, la buena nueva de que Cristo murió por nosotros, nos da vida eterna, que si nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, vamos a poder ver a nuestros familiares, seres queridos en la ciudad celestial. Cuando se mueran, van a tener vida eterna, no se van a ir literalmente al infierno. Yo vengo hoy a decirte en el nombre de Jesús que Dios quiere que abras tu boca, no te quedes callado, comparte la buena nueva, comparte la buena nueva, comparte la buena nueva, mi hermano, y no se quede callado. Vaya y abra su boca y comparta la buena nueva del botín que usted halló, de lo rico que es usted ahora, a partir de ahora en adelante, desde el momento que Jesús se adueñó de su vida y fue comprado por precio, por sangre, el precio de sangre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos. Un pueblo que se calla, un pueblo callado y mudo, que no dice nada, que tiene miedo de dar la cara por Jesús. Es los tiempos que estamos viviendo, los tiempos de la apostasía, tiempos de incredulidad, de la falta de fe. Hermanos, ya no me quiero desviar del tema, pero esto es un principio importante, compartir las buenas nuevas. La expresión hebrea día de Besorá significa buena nueva. Escucha bien, comparte raíz con el verbo basar, que es anunciar las buenas nuevas, y con el título mebaser, el que trae buenas nuevas, que he usado en Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies del que trae alegres buenas nuevas. Esa raíz conceptual reaparece en el griego del Nuevo Testamento como evangelión, evangelio, buenas nuevas. Los cuatro leprosos, amados, se convierten así en mebaserín, precursores tipológicos del mensajero del evangelio, personas sin credibilidad social, convertidas en los primeros mensajeros de la restitución divina para el pueblo de Israel. Eran ese patrón que se viene repitiendo siglos después con las mujeres en la tumba vacía, que le van a ya dar la noticia a sus hermanos, a los discípulos, cuyo testimonio también no tenía valor en el primer siglo, pero sin embargo son las primeras proclamadoras de la resurrección de Cristo. Yo vengo a decirte, Dios te ha dado una buena noticia. Hay un besorá de Dios que Dios te ha dado. Hay algo, una buena nueva de la cual tú no te puedes callar y tú no la has compartido. Quizás un testimonio de provisión, una estrategia que funcionó para ti, algo que dio resultado para ti, una lección de superación en tu crisis más dura de tu vida. El reino de Dios no premia el acaparamiento de la revelación, el quedarse callado, el quedarse quietito sin decir nada. El reino de Dios premia la disposición a compartirla, aún viniendo de la boca menos calificada según los estándares de este mundo. Cuánta cosa preciosa. Bueno, el último punto aquí es verificar antes de escalar.
Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Qué tremenda esta enseñanza. Cuando reciben el reporte de los leprosos, el rey sospecha de una trampa y ordena primero un reconocimiento con jinetes hasta el Jordán. Y antes de autorizar al pueblo entero a salir, ¿eh?, a recoger el botín, él organiza la verificación. Es como reconocer el terreno del enemigo. Así que la ciudad entera se movilizó después de esta verificación. Este es un principio de seguridad. La fe bíblica nunca es enemiga del discernimiento. Mucha atención con eso. Primera de Tesalonicenses 5:21 te ordena expresamente, dice, examinarlo todo, retener lo bueno. El liderazgo maduro del reino no actúa por impulso ni por pánico. Miren, a mí no me gusta hablar bien de este rey, porque este era un rey desobediente y la verdad, quien se merecía todo ese castigo era este rey. Pero aquí hace algo bien, ¿no? Aquí hay una enseñanza que podemos aplicar en nuestra vida. Manda a verificar si realmente era así, ¿no? Ahora no fue él tendría que haber ido, no los 5 mensajeros, aquellos oficiales, para ver si era como decían los leprosos. Entonces, el líder dice que el oficial dudó y pagó el precio más alto por su incredulidad. Pero aquí el rey verifica, confirma y luego avanza con todo el peso de la organización. Que Dios nos ayude, amados. Que quiero decirte hoy que está bien, ¿no?, tener esta prudencia de no precipitarse, de hacer algo. Aquí fue una, una decisión sabia, primero verificar y después, como este hombre tiene una gran responsabilidad, una vez que verificaron, dejan que todo el pueblo vaya a saquear ese semejante botín que les esperaba. Yo quiero decirte para terminar, amado, que es importante que apliquemos a nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos transferir toda esta enseñanza para los tiempos contemporáneos que estamos viviendo? Quiero que usted preste atención. Quizás haya una puerta muy parecida a la de Samaria en su vida personal, un lugar de estancamiento donde tal vez has aceptado, bueno, así son las cosas. Y es como que te resignaste por miedo a moverte y aceptaste, te acostumbraste a la situación. Yo quiero hoy pedirte en el nombre de Jesús que apliques los principios de esta lección en tu vida con pasos concretos. En primer lugar, identifica cuál es tu puerta de Samaria, cuál es el área en tu vida donde te has resignado a la escasez, al estancamiento por temor a actuar. Número dos, quiero decirte que hagas el cálculo, ¿no? Calcula el riesgo con total honestidad. ¿Qué sucede realmente si yo no me muevo? Escríbelo, compáralo con el riesgo de avanzar. ¿Qué es más seguro, quedarse quieto sin hacer nada o hacer algo diferente? Actuando, moviéndome para haciendo algo que debería haber hecho hace tiempo. Otra pregunta importante que nos debemos hacer, una reflexión de esta enseñanza. O sea, dar el paso que otros en tu sector, en el lugar donde estás, no se atreve a dar. Un paso de fe. Hazlo después de buscar la dirección de Dios en oración. Deja que el Señor te hable. Muévete por una dirección de Dios, no por impulso. Aquí vemos que los impulsos son peligrosos, ¿sí? Verifica con sabiduría antes de comprometer recursos grandes. Confirma los datos. Consulta con consejeros sabios, hermanos maduros en el Señor. No actúe solo por entusiasmo emocional. Y por último, hermano, no se me quede callado. Comparte la buena nueva. Comparte la buena nueva. Por favor, Dios, comparte la buena noticia que Dios te dé con tu equipo, con tu gente, con tu ministerio, tu equipo de negocio, con tu familia, con tu círculo de intimidad, con tu círculo de fe.
no las retengas para ti solo. Aquí la clave es, no necesitas entender cómo funciona cada detalle. Los leprosos tampoco entendían por qué el campamento estaba vacío, pero ellos avanzaron por fe. Y una nación entera fue salva por la decisión de esta gente. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a reflexionar. Yo te sugiero, con todo el corazón te pido que escuches de nuevo esta palabra, porque esta palabra es poderosa. Y esta palabra seguramente va a traer transformación a tu vida. Te pido, hermano, querido, que hagas eso, que te tomes tu tiempo para poder escuchar la voz de Dios y recibe lo que Dios tiene para tu vida en este tiempo. Amén. Gracias, Señor. Quiero que oremos. Pidámosle al Señor para que se me fue el tiempo, tengo que parar. Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Dame victoria. Haz lo que yo no puedo hacer, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que he aprendido en esta clase. Gracias porque eres un Dios bueno, que me ama, que tiene planes de paz para mí, que me da una nueva oportunidad, una nueva chance de hacerlo de nuevo. Perdona mis pecados, Señor. Tomo esta enseñanza tan maravillosa, Señor, y ayúdame a ser como los leprosos, a no tenerle miedo a nada en esta vida. Actívame, Señor. No sé, yo tal vez me he acostumbrado a la situación que vivo. Estoy teniendo tal vez una guerra imaginaria y el enemigo ya no está más. Y tú me diste una gran victoria. Señor, yo te pido para que rompas de mí todo espíritu inmundo que me ha paralizado. Rompe, Señor, con toda situación que haya traído escasez en mi vida. Perdona mis pecados y mis fallas. Yo te ruego, Señor, para que me ayudes a ser como estos hombres que fueron excluidos por el sistema. Y dame, Señor, la bendición de poder empezar de nuevo y hacerlo con el pie derecho. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Hoy es día de buenas nuevas. No se calle. Usted tiene un gran tesoro en su vida. Aprovecho, uso este pasaje solo para recordarle que usted tiene una misión que cumplir, una misión importante, que es llevar la palabra de Dios a sus vecinos, las personas que están cerca de usted. Hay mucho sufrimiento en el mundo, hay mucho dolor, muchas pérdidas. Hay muchas personas que necesitan de esta palabra hoy. Hoy es tiempo de buenas nuevas. Oro también para nuestros hermanos en Venezuela que tal vez perdieron un ser querido. Me pone muy triste por lo que pasó allá. Solo sé que es un tiempo de sacudimiento. En todo el mundo está sucediendo esto. Es el tiempo del fin. Por eso que nosotros necesitamos estar muy alineados con el Señor. Amén. No le tenga miedo a ningún enemigo que se presente a usted. Recuerde que usted es más que vencedor. Que Dios tiene garantizada una victoria en su vida si usted es alguien que se deja guiar por el Espíritu Santo. Amén, precioso. Se me acabó el tiempo, tengo que terminar. Te pido amablemente que te suscribas al canal, que me pongas un like si escuchaste esta enseñanza. Vale la pena que la compartas con tus amigos, tus hermanos, tu familia. Por favor, ayúdame a divulgar este mensaje, porque es muy precioso. Y suscríbase al canal
para que pueda tener más clases como esta. Amén. Te espero en la próxima semana. Estamos llegando al final de este curso más bendecido, el arte bíblico de la guerra. Hoy vimos la victoria de los 4 leprosos, cuando lo absurdo, cuando usted cree en lo absurdo y usted deja que Dios haga algo grandioso con su vida, usted va a ver cómo toda su comunidad, pueblo, ciudad o nación puede llegar a ser bendecido con una decisión suya. Dios te bendiga. Te espero en la próxima enseñanza.